Entre mediados y finales de 1962, el mundo estuvo en probablemente uno de los momentos más tensos en los últimos siglos. La Unión Soviética y los Estados Unidos, ambos las más grandes potencias militares de esa época, que tenían en su poder poderosas y devastadoras armas nucleares, estuvieron al borde de la guerra. Cuba, un país de América Latina, fue el escenario principal de este conflicto y sufrió un gran bloqueo naval a manos de los Estados Unidos, de Argentina, de Venezuela y de la República Dominicana. ¿Cómo y por qué estos tres últimos países latinoamericanos terminaron involucrados en este conflicto? A principios de los 60, las relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos se deterioró en tiempo récord. El nuevo gobierno cubano llevó a cabo una reforma agraria que no le gustó para nada a los norteamericanos, por lo que boicotearon los productos cubanos y comenzaron a darle apoyo a los opositores de Fidel Castro. En 1961 ocurrió la invasión de Bahía Cochinos, en donde opositores a Castro, entrenados y armados por los Estados Unidos, intentaron, sin éxito, invadir la isla caribeña para tirar el gobierno castrista. A este punto, Fidel Castro rompió totalmente con los Estados Unidos, se declaró comunista y se alió con la Unión Soviética. La Unión Soviética después le dijo a Castro que la mejor forma de protegerse del gigante norteamericano era instalar misiles balísticos con cabezas nucleares en la isla. Esto asustaría a los gringos y los mantendría fuera de Cuba. Fidel Castro aceptó y un año después, 1962, comenzaron los preparativos para la construcción de las bases que albergarían los misiles. En teoría, todo esto se llevaría a cabo de manera secreta, pero no contaban con que los Estados Unidos, utilizando su ventaja geográfica, sacarían fotografías con aviones espía y revelarían todo el proyecto. Los Estados Unidos se pusieron en alerta máxima y llevaron el caso a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos. Esta última organización también se puso alerta, pues los misiles que los soviéticos querían instalar en Cuba tenían capacidad para alcanzar no solo a los Estados Unidos, sino a Canadá, México, toda América Central, todo el Caribe y las Antillas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, el norte de Brasil, las Guayanas, etc. Por lo que muchos países del continente americano rápidamente se pusieron a disposición para contener a los soviéticos, debido a que bloqueo naval significaba guerra. Según las leyes norteamericanas, Estados Unidos organizó una cuarentena naval del Mar Caribe, un pequeño juego de palabras que evitaron que las tensiones escalaran más de lo necesario. Para llevar a cabo esta cuarentena naval, Trinidad y Tobago dio permiso para usar sus bases navales. Argentina mandó 2 destructores, un submarino y unos aviones de guerra. Venezuela mandó 2 destructores. República Dominicana mandó 2 fragatas y Colombia, a pesar de que no mandó barcos ni aviones, puso a disposición oficiales de su armada. Entre octubre y noviembre de 1962, los estadounidenses, venezolanos, dominicanos y argentinos se reúnen en Trinidad y cada quien se reparte una ruta específica del Mar Caribe para patrullar. La misión es sencilla: detener barcos cargueros, militares o de aspecto sospechoso, no solo soviéticos o cubanos, sino de cualquier bandera. En los días siguientes, la flota combinada americana detuvo a barcos soviéticos, cubanos, suecos, checos, alemanes, incluso detuvo a barcos de países aliados a Estados Unidos, como italianos o turcos. Por suerte, las cosas nunca escalaron a más. Los barcos detenidos cooperaron con los americanos. No ocurrió ningún enfrentamiento entre barcos militares, y los Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo. En conversaciones secretas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos acordaron que los soviéticos no colocarían misiles en Cuba a cambio de que los norteamericanos se comprometieran a no invadir Cuba y a retirar sus misiles en Turquía. Vale la pena mencionar que los soviéticos dejaron por fuera a los cubanos en estas conversaciones, ya que los cubanos sí querían comenzar la guerra.
Finalmente, a finales de noviembre de 1962, estadounidenses, venezolanos, dominicanos y argentinos se despidieron en Trinidad y la cuarentena del Mar Caribe llegó a su fin. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.